Últimos minutos en CNN Economía de este día, miércoles, digo bien, miércoles 18 de enero, pasa rápido el tiempo. Estamos en comunicación telefónica con Pedro Ciaba Serrate, jefe de Research y Estrategia de Portfolio Personal Inversiones. Pedro, Facundo Sonati te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Todo muy bien, ¿cómo estás vos? Me alegro mucho. Bueno, te llamábamos obviamente por el tema del día. Es el anuncio de Massa muy temprano antes de la apertura de los mercados. Queremos entender qué quiso hacer el gobierno con esto y si va a funcionar, sobre todo. Dale, sin duda es la noticia del día, bastante sorpresiva. Sí. Ya en el boletín oficial a la madrugada había salido un leve procedimiento más formal, donde ya empezaban a poder instrumentar que el Tesoro pudiera hacer algún tipo de compras en el mercado secundario. De hecho, era muy sugestivo lo que se mencionaba. Decían, bueno, estaban los bonos, que es una realidad, que los bonos en dólares están operando en paridades muy bajas, sí, en el mercado secundario. El propio boletín oficial decía que eso era una oportunidad de compra para el Tesoro. Y el propio Massa a las 9 de la mañana salió, como vos decís, a hacer ese anuncio, ¿no? Donde dio poco detalle, me parece que lo necesario. Habló de una primera fase de $1.000 millones en recompra de títulos públicos en dólares, especialmente en globales, y muy enfocado, y esto ojo porque es un punto súper gravitante en nuestra opinión, en los más cortos, los 29, y especialmente en el GD30, Sí. el Global 2030. ¿Qué busca? ¿No? Cuando uno trata de contestar esa pregunta, yo creo que hay que ver rápido por lo menos el monto de esta recompra, ¿no? Hablamos de $1.000 millones. Cuando uno lo pone contra las reservas netas que hoy en día tiene el Banco Central, estamos hablando del 16% de ese stock. Okay. Hoy en día las reservas netas más o menos son $6.000 millones. Cuando yo lo pongo, esos 1.000 millones, lo pongo en relación a lo que es el valor de mercado de hoy, los en dólares de toda la deuda de bonos en dólares, estoy hablando de poco menos de un 3%. Claro. Entonces, acá la pregunta que se tiene que hacer el que está escuchando, es decir, ¿vale la pena tratar de resolver un problema? Que es un problema, es verdad, la deuda en dólares, pero va a ser un problema seguramente en unos años, cuando el perfil de amortizaciones se ponga más abultado. No es un problema urgente, como si quizás es la deuda en pesos. ¿Y por qué entonces esta administración estaría dispuesta a dar mucho, un 16% de las reservas netas, para tratar de solucionar un problema que en realidad se viene y que seguramente caiga en la próxima administración? Seguro. Con lo cual, nosotros no pensamos que esto sea para poner específicamente un piso en la deuda, sino justamente me parece que para atacar lo que era un recalentamiento de los dólares financieros. Claro, clarísimo. Y eso tuvo una repercusión, al menos en el contado con liqui, que perdió 13 pesos en el día. Ahora, ¿es sustentable? Y el timing que tuvo el gobierno, ¿llegó tarde a esta medida o existe, digamos, quizás una alternativa a partir de la medida que acaba de tomar? Yo creo que es una medida que en realidad esto, ojo, porque no es la primera vez que el Tesoro o vía Banco Central, el sector público en su agregado, hace una política de este estilo. En el 2021, hoy en un informe remarcábamos que en el 2021 se usaron $2.700 millones por recompra de títulos soberanos. Entonces, ojo, por me parece que la primera vez que se formaliza, que no es un dato menor. Y en relación, si esto es transitorio o permanente, esto me parece que obviamente tiene un carácter de corto plazo. Que me parece buscar, en el sentido de buscar algún tipo de calma de este recalentamiento que estábamos viendo en las últimas semanas en los dólares financieros. Pero por supuesto, obviamente el timing tiene muchísimo que ver. Estamos probablemente ante una sequía muy fuerte, especialmente si las lluvias de enero no llegan, probablemente tengamos que corregir para la baja las proyecciones de los principales granos, que lleguen probablemente de la cosecha que llegue la gruesa, que llegue en abril, mayo, un poco retrasada, pero más o menos por ese tipo, por ese periodo. Por lo tanto, en realidad simplemente me parece un manto de calma. Y la respuesta me parece que fue de lo esperado, un primer impacto positivo en la deuda en dólares, que subió entre 6 y 8%, precio promedio ponderado apenas por debajo de los $34, y como vos mencionabas, una reducción, una calma en el contado con liquidación. Lo más preocupante me parece que podemos asociarlo más a una toma de ganancia porque venía muy fuerte, y lo más llamativo, la caída del equity, la caída de las acciones. Exactamente. Eso entonces no viene del todo acompañado de la medida, sino que tiene que ver también con otros factores, ¿verdad? Yo creo que se puede aplicar un poco la frase del sell the news.
había un poco había algún rumor, algo por el estilo, era muy llamativo el movimiento de los precios en los últimos días. Me parece que por lo menos en lo que es las acciones en sí, y la respuesta encima, justo cuando uno ve las principales bajas y ve al sector financiero ahí arriba, ¿no?, que es el que está más expuesto justamente a los títulos públicos, yo creo que a la mañana uno esperaba otro tipo de respuesta, pero bueno, esto es, sin dudas, me parece lo más llamativo dentro de la respuesta del mercado. Ok, te saco de la coyuntura entonces y pensemos un poquito lo que va a pasar en el resto del año, o por lo menos qué se puede esperar con respecto tanto al mercado bursátil como al mercado de bonos, y ahí sí quizás a partir de la medida de hoy, en el mediano y largo plazo, ¿qué están viendo ustedes con respecto a estas dos variables? Ahí, especialmente en lo que es el mercado de bonos, ahí no podemos solamente analizarlo mirando a la Argentina. Este es un año bisagra, sin duda para la Argentina, donde el escenario del frente electoral va a ser totalmente gravitante, sea un outcome o el otro. Pero acá también hay que ver lo que está pasando afuera. La Fed, me parece, ya desde hace unos meses, por más que no lo quiera decir, por más que nos miseree un poco, por decirlo de alguna manera, las dosis de buenas noticias, uno cuando empieza a ver la serie de precios, ve la dinámica, ve la buena noticia que hubo con respecto a los costos de empleo, me parece que ya podemos, o por lo menos toma un poco más de fuerza la hipótesis de que realmente tocó pico la inflación en el exterior, de que este año seguramente, y ya para el mercado desde hace unos meses, el principal problema ya no va a ser la inflación, sino va a ser la recesión, o cómo va a ser esa potencial recesión. Todos los modelos estadísticos están marcando de que vamos hacia ese camino, sí. El punto es cómo y en qué magnitud. Y entonces en esa dinámica, y en una dinámica donde vemos que las tasas largas están empezando a aflojar, cuando uno mira el mundo en general, te das cuenta que hay un montón de bonos de países similares en cuestiones de riesgo que el nuestro, que han tenido un rally impresionante desde mediados de octubre hasta ahora, como han tenido los bonos soberanos en dólares argentinos, que subieron más de un 65%, el precio promedio ponderado en ese plazo. Sí. Pero cuando uno agarra los bonos de Ecuador, cuando uno agarra los bonos de Ucrania, cuando uno agarra Nigeria, cuando uno agarra Sri Lanka, tenés muchos países en una situación similar. El único punto para agregar, bueno, pero la Argentina está en un proceso aparte. La Argentina, además de esas dinámicas positivas del exterior, tiene una posibilidad de un cambio de administración hacia algo más moderado, hacia algo más racional, es verdad, y cuando uno discrimina la suba reciente de precios de los últimos 3 meses, te das cuenta que incluso ajustándolo por el beta alto que tienen los bonos argentinos, es posible que haya una pequeña compresión del factor idiosincrático. Y eso ahí la pregunta retórica es, ¿será el trade electoral, no? ¿Será un incipiente llamado a ese punto o una mera casualidad, no? Clarísimo. Súper interesante, Pedro. Muchísimas gracias por sumarte a CNN Economía en pleno enero. Entiendo que en la ciudad de Buenos Aires. En plena ciudad de Buenos Aires. Ok. Muchísimas gracias. Por favor, Facundo, un abrazo para todos. Hasta luego. Fue Pedro Seaba Serrate, jefe de Research y Estrategia de Portfolio Personal Inversiones. Y para cerrar el programa del día de hoy, vamos a volver a Twitter porque ¿por tuiteó el presidente de Aerolíneas Argentinas,